ya estabas en el Mundial en Sudáfrica a punto de jugar el primer partido. ¿Cómo te sentiste cuando te dijeron que no podías continuar debido a la lesión? Difícil, ves, a un día y medio lesionarse y saber que todos tus sueños, o sea, más que todo el sueño de nuestro pueblo de clasificarse, y teniendo más que todo puestas las esperanzas en mí como tanto en otros, que se esfumara así como me pasó a mí. Pero son cosas, ¿me entendés? Que bueno, uno tiene que asimilarlas con la debida humildad, tranquilidad, y gracias a Dios que todavía estoy joven, o sea, tengo la posibilidad para otro mundial y bueno, hay que seguir para adelante. ¿En qué crees que ha fallado la selección? ¿Qué pudieron haber hecho diferente? Bueno, la selección seguramente falló en no, ¿cómo se llama? En no haber tenido la mejor preparación internacional, primero que todo. En lo otro que puede haber fallado, creo que es, todavía no tenemos la mentalidad esa que nos convenza que realmente tenemos la capacidad, el talento, la potencia para poder expresarnos mejor. ¿Crees que si el técnico de la selección fuera realmente hondureño, los resultados hubieran sido diferentes? No sé, de repente hubiese sido un poquito más atrevido, teniendo la potencia y las características de jugadores contra los rivales que hay en este momento a disposición. Pienso que sí, pero cuando decía el profesor Rueda, creo que si él hizo lo correcto, o sea, hay que respetar sus decisiones. Hay especulaciones de que tú tenías a lo mejor algunos roces con Reinaldo Rueda y que incluso él no estaba 100% seguro de que tú participaras en este mundial. ¿Qué tan cierto es esto? No, desmiento todo eso, ¿sabes? Porque pienso que yo no peleo con nadie. Cuando yo dije irónicamente sí que nuestro fútbol estaba en la era cavernícola, lo dije en una manera irónica, bromista. ¿Lo dijiste bromeando? Sí, yo lo dije bromeando, lastimosamente las cosas aquí se malinterpretan y todo es así, o sea, por decir la verdad, lastimosamente, ves, o sea, me dejaron afuera durante 6-7 meses. Ese acentito que tienes medio español, ¿por qué? A ver, dime. Bueno, ahorita te explico. Estando en ya tantos países, yo mi acento ya lo perdí, ¿ves? Mi acento de Honduras y todo ya lo perdí, porque pienso que es normal, o sea, se me queda el italiano, las pausas y todo, si te has fijado en la manera en que me expreso hasta con las manos y todo, o sea, eso es italiano.